Hoy nos ponemos de pie sobre una tierra que se transforma. Durante décadas, vimos con tristeza cómo nuestras carreteras, las venas de nuestra patria, se hundían en el olvido. Los gobiernos del pasado, esos que hoy ya conocemos bien, abandonaron el camino del pueblo por preferir el camino del privilegio. Pero hoy, la historia es otra. Bajo el liderazgo de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, México avanza a toda marcha. Nunca antes se había visto una inversión de tal magnitud en infraestructura. Estamos hablando de una visión patriótica que no se detiene, que rescata lo que por años fue ignorado y que devuelve la dignidad a cada rincón de nuestra geografía. No son solo palabras, son hechos que se sienten al conducir, que se ven al viajar. Los ejes prioritarios de este gobierno concentran una inversión histórica de más de 113,000 millones de pesos. Son 2,485 kilómetros de progreso, carreteras que conectan familias, que acercan el comercio y que fortalecen nuestra soberanía. Y no solo es construir lo nuevo, es sanar lo herido. La reconstrucción avanza con fuerza en Guerrero, Hidalgo, Puebla y Veracruz, atendiendo puentes y tramos afectados por las lluvias. Porque en esta nueva etapa, ningún estado se queda atrás y ningún camino se deja al olvido. El progreso ya no es un lujo de pocos, es un derecho de todos. ¿Cuál es la clave de este éxito? Es muy sencillo: la honestidad. El pueblo de México es testigo de que el dinero ahora sí alcanza, porque se administra con las manos limpias. Se acabaron los tiempos de las constructoras que duplicaban costos y se servían del presupuesto público. Hoy el ejemplo más puro son nuestros caminos artesanales. Esas obras de gran impacto, hechas por las manos de nuestra propia gente en las cabeceras municipales, son el símbolo de que cuando el gobierno escucha al pueblo, el éxito es inevitable. Estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos de justicia, de infraestructura humana y de amor a la patria. Con la cuarta transformación, el camino está trazado y el destino es la grandeza de México. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. A continuación informo los avances sobre la infraestructura carretera. Adelante. Como conocen, los ejes prioritarios, los puentes y distribuidores viales, las autopistas, la reconstrucción y el megabachetón, que es la conservación de carreteras. Adelante. En cuanto a los ejes prioritarios, tenemos concluidos 306 kilómetros, que es en San Ignacio Tayoltita, Bavispe, Nuevo Casas Grandes, Circuito Tierra y Libertad, de un total de 2,485 kilómetros que estaremos modernizando y construyendo en esta administración con una inversión de 113,000 millones. En proceso está Cuautlatlapa, Tamazunchale, Huejutla, Macuspán, Escárcega. Es que la vamos a ver una por una. Toluca, Zihuatanejo y Guaymas, Esperanza, Yécora, Chihuahua. En 2026 estamos ya iniciando Ciudad Valles, Tampico, que era el único eje prioritario que nos hacía falta iniciar en 2025. Adelante. Y ahora, en Morelos, Puebla y Guerrero tenemos el eje Cuautlatlapa. 2025 hicimos 33 kilómetros, 30 en Guerrero y 3 en Puebla. Y en 2026, estas son imágenes de lo que ya está concluido. Y en 2026 estaremos trabajando 112 kilómetros en Guerrero y cerca de 50 kilómetros en Puebla. Los tramos son el Pitayo Tehuitzingo, Hacienda de Guadalupe, Acatlán de Osorio, Alacatzala, Chilislahuaca y Acalmán, Igualapa y Ometepec. Como les decía, algunas imágenes de lo que ya está concluido y otras imágenes de lo que ya iniciamos y que ya iniciamos en proceso. Aquí se ven los dos tramos en la Mixteca Poblana, en color dorado, lo que estaremos interviniendo este año. Y estaba en verde lo que ya se concluyó. Adelante. En el tramo de Tamazunchale, Huejutla, en San Luis Potosí e Hidalgo, el año pasado hicimos 30 kilómetros.
y este año estamos interviniendo 55 kilómetros en Hidalgo con 4 puentes y 7 kilómetros en San Luis Potosí con 3 puentes. Algunas imágenes de los trabajos de 2025 y también ya se iniciaron los frentes de trabajo de 2026, que es el libramiento a Tamazunchale. Es de Huejutla a Tamazunchale y luego de Tehuatlán a Quetzaltongo. Aquí en verde lo que ya se concluyó y en dorado lo que estamos iniciando para 2026. Adelante. Macuspana Escárcega, en Tabasco y Campeche, el año pasado 16 kilómetros y este año 32 kilómetros en Tabasco, 8 kilómetros en Campeche, también ya se inició. Estas son imágenes de 2026. Como hemos informado en otras ocasiones, siempre dejamos tramos operativos, vamos avanzando y vamos concluyendo tramos que unen poblaciones y que se abren de inmediato a la circulación. Aquí algunas de las intervenciones de intersecciones de troncales. Adelante. Vamos a Salina Cruz y Guatanejo. El año pasado tuvimos la intervención de 8 puentes y 26 kilómetros en el tramo de Pochutla a Huatulco. Este año estamos interviniendo 37 kilómetros en Oaxaca y también 8 puentes adicionales. Todo esto también ya inició. Aquí algunas de las imágenes de los trabajos en proceso. Y adelante con Tolucas y Guatanejo, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa. Tenemos el año pasado una intervención de 12 kilómetros y con un paso a desnivel, imágenes de los tramos concluidos. Y para 2026 tenemos el tramo de Toluca-Mascaltepec, que son 38 kilómetros. Este tramo, por liberación de derecho de vía y obra preliminar, está iniciando en mayo de 2026. Adelante. Guaymas, Esperanza, Yácora, Chihuahua, en Sonora y Chihuahua. Aquí con el apoyo de la Marina en 2025 se hicieron 10 kilómetros en Sonora. Estas son imágenes de lo que ya se concluyó. 23 obras de drenaje, 4 puentes y para 2026 tenemos de Santa Grecia a Rosario. Serán 47 kilómetros, 8 puentes y estamos iniciando ya ahora en abril. La siguiente. En cuanto a puentes, el año pasado se iniciaron 11 puentes, se concluyeron 2, los Muros en Morelos y el Pérez Escobosa a la fecha, y estamos en proceso en 11 más. En 2026 estamos arrancando 8 puentes más y con eso vamos a llegar a una longitud de casi 30 kilómetros de viaductos. Esto solamente en lo que llamamos puentes y distribuidores. Adicionalmente están 68 puentes de reconstrucción, en fin, que más adelante estaré describiendo. Adelante. En Quintana Roo, el puente de Nichupté, que ya estamos a unos días de concluir, de abrir. Estamos, como ven, en acabados, en balizamiento y en las pruebas de carga que hemos estado informando y presentando. Una vez que concluyamos este puente, inicia el puente Cuculcán en uno de los extremos, que estará desarrollándose durante 2026. Recién terminemos, justo en el extremo de esta punta. Adelante. El puente de Rizo de Oro, que estará cerrándose en junio de este año. Aquí, por la complejidad del proceso constructivo, avanzamos un módulo cada 10 días. Son estas especies de setas de estructura metálica que se va montando y que se va soldando. Cada 10 días logramos un módulo, nos faltan 10, entonces en junio debemos de estar concluyendo el cierre y ya nada más será la parte de la superficie de rodamiento de la parte horizontal. Esto calculamos que ya en septiembre debemos de estar abriendo a la circulación. La siguiente. En cuanto a Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur, aquí estamos a punto de concluir la repavimentación. En unos días estará terminando los últimos trabajos y se estará abriendo a la circulación, calculamos, a finales de este mes. Entonces, como ven, pues ya también está muy avanzado y las afectaciones por la construcción casi no se sienten porque ya están abiertos los carriles laterales.
Todos estos puentes estaban programados para terminarse en el último trimestre de este año y sin embargo se lograron acortar los tiempos. La siguiente. El puente Alameda Oriente, aquí recuerdan que tuvimos que demoler el puente, son 2 puentes, estamos ya saliendo de cimentación del primer puente, ya están también muchos prefabricados listos para montaje en cuanto estemos concluyendo columnas. Entonces el primer puente debe de estar terminándose en octubre, yo creo que vamos a cortarlo, y el siguiente estará terminándose un año después, porque hay que demoler el otro. Adelante. Aquí el puente Pérez Amado Nervo en Nayarit y Jalisco, ya también estaba programado para diciembre de este año, estaremos terminando en julio. Ya está prácticamente todo montado, están en los últimos colados de losas y en la construcción de los terraplenes. Aquí es importante decir que también hay obra por parte de los estados colindantes de las vialidades que conectan con el puente. Entonces eso también ya está en proceso de ejecución. Como ven, pues son terraplenes importantes, se elevó mucho la altura y se hizo mucho más extenso en longitud por los tiempos de retorno de lluvias. Entonces es un puente pues de 2 kilómetros de longitud. La siguiente. En el puente de Santana Chautempan, en Tlaxcala, ya está todo prefabricado, ya solamente falta empezar a montarlo. Las columnas están terminadas prácticamente, como ven, ya se iniciaron los montajes. Ahorita por la temporada de vacaciones no nos permiten estar transportando estas piezas en las carreteras, entonces se reactivan los montajes la próxima semana y este estará terminado en julio, también estaba programado hasta diciembre. La siguiente. Acceso al puerto de Veracruz, faltan los 2 terraplenes de acceso a este puente, a finales de este mes debe de estar abierto a la circulación y como ven ya todas las cimentaciones están terminadas del segundo cuerpo y ese estará terminado en julio, también este estaba para octubre de este año, se va a terminar antes. La siguiente, Arco Norte en Colima, la próxima semana se abre a la circulación. Estamos terminando trabajos de repavimentación y como ven, pues se está llevando menos de un año su construcción. Es un puente de casi 600 metros de longitud. Adelante. Arcosur, está esperando unos aisladores sísmicos, ya empezaron a llegar, ya está concluido, entonces en cuanto se instalen, que calculamos también será a finales de este mes, se estará abriendo a la circulación. Lo visitó la presidenta hace unos días. La siguiente, Presa Las Trancas, también estaremos terminando ya en unos días más, como ven, ya están terminados los terraplenes, todo montado, coladas las losas y ya solamente falta la superficie de rodamiento. La siguiente, el Chical, igual un puente de 736 metros que estamos por concluir nada más con la pavimentación. Estaba programado agosto y lo estamos terminando ahora en abril. Adelante. Las Tunas, es ya del programa 2026, ya inició y está programado para noviembre de 2026. La siguiente. En cuanto a autopistas, en total son 1,000 kilómetros que estaremos modernizando, construyendo en inversión mixta. En 2026 traemos el ramal de acceso Uruapan, Uruapan-Zamora, La Pitaya, Libramiento Noreste, Sonoita, Puerto Peñasco, en la ruta 57, Arco Norte a San Juan del Río y Cuauhtémoc-Osiris. Adelante. Y aquí las que están ya por concluirse, Zitácuaro-Marabatío, solamente estamos interviniendo este año los entronques y un libramiento, pero ya prácticamente está concluida, son 42 kilómetros de 71 que están terminados. Y estaremos concluyendo diciembre de 2026. También se aceleraron los tiempos atendiendo la instrucción de la presidenta y como parte del programa de paz en Michoacán. Adelante. En Uruapan, Nueva Italia,
Aquí, como ven también, eso se inició este año, ya estamos interviniendo estructuras y debemos de estar terminando en agosto de 2027. Tenemos 11 kilómetros concluidos. La siguiente. Armería Manzanillo, 18 kilómetros concluidos de un total de 52 y estaremos avanzando, entregando tramos de 10 kilómetros de aquí a junio y solamente el puente Tepalcates se nos va a diciembre de este año, que es un puente pues complejo y que libra más de 200 metros de claro. Es un doble voladizo. Adelante. Libramiento Lagos de Moreno, debe estar terminándose en diciembre de 2027. Tenemos 10 kilómetros de 24 concluidos. La siguiente. En cuanto a La Mancha, Laguna Verde, en Veracruz, 4 kilómetros concluidos de 20 y este está programado para agosto de 2026. Hemos avanzado ya de manera importante en algunas estructuras, en algunos drenajes, algunos pasos. Y ya lo que nos quedan son zonas de terracerías. La siguiente. La Pitaya, Libramiento Oriente en San Luis Potosí. Esto inició en julio de 2024 y debemos de terminar en febrero de 2028. La siguiente. Me faltaron dos, Nueva Italia, Lázaro Cárdenas, que también ya inició, y Atizapán, Atlacomulco. Reconstrucción de afectaciones de lluvias. Aquí, esto es importante que la población lo sepa, estuvimos en procesos de licitación, si bien se atendió la emergencia y hay paso y hemos estado reponiendo cualquier paso provisional que tenga alguna afectación, la reconstrucción está iniciando en abril. Esto es reconstrucción de 68 puentes en Guerrero que están concluidos, pero son 396 tramos y caminos, 94 puentes, 50 en Hidalgo, 22 en Puebla, 18 en Veracruz, 3 en Querétaro y 1 en San Luis Potosí. Todas estas obras están iniciando en abril, estuvieron en proceso de licitación el mes pasado. La siguiente. Nada más ahí. Son las lluvias que tuvimos el año pasado en Hidalgo, Veracruz y Puebla, principalmente. También hubo en Querétaro y en San Luis Potosí, pero las obras de reconstrucción de las carreteras y de los puentes no se nos han olvidado. Lo que pasa es que tiene que haber proyectos ejecutivos, licitación de obra, e inician en abril. Entonces este es mensaje para la Huasteca principalmente, de Hidalgo, de Veracruz y esta zona de Puebla que también fue afectada. En abril inicia ya la reconstrucción de todos los caminos y los puentes. Sí, adelante. En cuanto a la infraestructura carretera de Guerrero, lo hemos presentado en otras ocasiones, ya están los 68 puentes concluidos y en operación y los caminos y carreteras atendidas. Aquí algunas imágenes de los que se intervinieron. La siguiente. En cuanto al megabachetón en la red federal libre de peaje, es una inversión histórica de 50,000 millones de pesos para atender la longitud total. Este año estaremos interviniendo 18,000 kilómetros de repavimentación y el megabachetón, que es la rutinaria, que es la atención de baches, sellado de grietas, limpieza de cunetas, eso en la red completa, en la red federal libre de peaje completa. Adelante. Aquí el avance son, al día de hoy, en estos primeros meses, se han atendido 28,000, cerca de 29,000 baches. En repavimentación hay 1,100 máquinas y 3,140 trabajadores. En megabachetón hay 2,176 máquinas y 1,350 trabajadores. La siguiente. Como resumen, traemos una inversión en la administración completa de 315,000 millones de pesos para Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, 360 kilómetros de construcción o modernización ya concluida, 4,000 kilómetros de conservación, o sea, de megabachetón de la red federal ya concluidos, 78 puentes concluidos a la fecha. Y en total se estarán interviniendo 5,000 kilómetros, incluyendo las inversiones que tendrá Banobras, también en inversión mixta en la red de autopistas. La siguiente.
Bueno, entonces hay un video del megabachetón. El Gobierno de México avanza en la conservación de la red federal de carreteras libres de peaje. Actualmente se realiza la repavimentación de manera simultánea en 185 frentes de obra en todo el país. En tan solo 2 meses, se ha logrado una intervención de 622 kilómetros, de los cuales más de la mitad se han atendido con los nuevos trenes de pavimentación, equipos que permiten realizar los trabajos con mayor rapidez y eficacia. Para la atención de estos tramos, se incorporan tecnologías como el reciclaje de pavimentos y el uso de polvo de neumáticos, que reducen costos, disminuyen el impacto ambiental y mejoran la durabilidad. Además, con el programa Megabachetón, se brinda mantenimiento permanente a los 40.548 kilómetros de esta red. A la fecha, se han reparado 28.594 baches, equivalentes a 95.951 metros cuadrados, lo que representa más de 13 canchas de fútbol profesional. Con una intervención histórica de 50.000 millones de pesos, recuperamos de manera integral la red carretera del país. Megabachetón por toda la nación. Bueno, este es el informe del avance en carreteras. Vamos con las preguntas. A ver, compañero que lleva ya rato sin preguntar. Gracias. A propósito de la aprobación en el Senado de la Ley de Fomento de Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, la Asociación Mexicana de Afores aseguró que esta ley no arriesga los ahorros como la oposición ha querido difundir. ¿Qué opinión le merece al respecto? Han difundido algunos medios y pues que lo que propongamos siempre van a decir que no, que está mal, que queremos endeudar más al país, que queremos utilizar las afores, que no. Se trata de aumentar la infraestructura en México en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en trenes de pasajeros, en trenes de carga, de aumentar la cantidad de obra pública en nuestro país a través de esquemas de financiamiento que son totalmente responsables. Son tan responsables que estamos pidiendo que se apruebe una ley en donde se utilicen distintos instrumentos. Y esto de lo que hemos hablado de inversiones mixtas, que garantizan la soberanía del Estado sobre las carreteras, los puertos, los aeropuertos, y se permite alguna inversión privada para el desarrollo. Lo hizo el presidente López Obrador en el aeropuerto de Puerto Escondido, en el aeropuerto de Tepic, en una de las carreteras de Guadalajara, la de Tepic-Compostela, en Nayarit, y estamos utilizando este instrumento pues para desarrollo de otras carreteras. Entonces, ¿qué queremos? Pues más obra para la gente, para mejorar la vida de las personas y al mismo tiempo tener más conectado al país y al mismo tiempo generar empleos y al mismo tiempo pues mejorar o avanzar en el desarrollo de México. Gracias. Y ya por último, el reporte Índigo publica junto con Factométrica pues que usted ha ido a la alza en la aprobación por parte de la población, ya ahorita ha llegado al 79.5%. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, depende de la encuesta. Lo que sí es que se enojan mucho los adversarios políticos cada vez que sale una encuesta. Ahora salieron comentócratas. Ayer me estaban platicando. Fíjense nada más, hay una crisis en la comunicación de la presidenta de la República. Su equipo están peleados todos con todos. ¿De dónde lo sacaron? No sé. Tenemos un excelente equipo de jóvenes como Belmont, ya no tan joven, pero sigue siendo medio joven. Paulina Silva, que nos ayuda mucho en la comunicación de todas las secretarías. Ella tiene a cargo, entre otras cosas, la comunicación de todas las secretarías y los resultados del gobierno. Alfonso Brito, que nos ayuda también con los medios. Es decir, a diferencia de antes, que había solo un responsable, pues ahora hemos dividido responsabilidades. Yo me reúno con ellos todos los lunes, hacemos una planeación y trabajan de manera muy coordinada. Y Jesús Ramírez, a quien también los comentócratas no les cae bien y muchos,
nos ayuda mucho con los medios alternativos, pues por su experiencia y comunicación, y forma parte como coordinador de asesores pues de todo el equipo de comunicación. También se enojan y dicen que tenemos compradas a todas las empresas de encuestas. Pues imagínense lo que gastaría el gobierno si tuviera compradas a todas las empresas de encuestas. Y ahora sí que no importa el medio, de todas maneras, pues hay encuestas. Algunos nos dan 69, otros 70, 72, otros 78. Pero lo cierto es que hay una aprobación del gobierno de México por parte del pueblo. Hay quienes no están de acuerdo con nosotros y qué bueno, porque eso es la democracia. La mayoría de las y los mexicanos está contento con el gobierno de México y no vamos a traicionar nunca al pueblo, eso que lo tengan claro. Nunca vamos a traicionar nuestros principios. Gracias, presidenta. Olga Ojeda Lajud, corresponsal de Diario del Istmo, el periódico Imagen de Veracruz del corporativo Imagen del Golfo. Me voy a regresar al tema que nos trajo hoy sobre infraestructura carretera. Recientemente se confirmó que el proyecto Libramiento Orizaba-Córdoba no se ejecutaría este año debido a ajustes y en la planeación, en el diseño, en el trazo incluso. Esta carretera es muy importante para el centro de Veracruz, para el desarrollo, para la movilidad, y es para no nada más vehicular, ¿no?, sino también para el desarrollo comercial e industrial de la zona. Queremos saber si de alguna manera nos pueden adelantar si ya hay avances del rediseño y si se considera un esquema con inversión mixta, y si además si existe ya una fecha definida para incluir este proyecto en el presupuesto federal y comenzar su ejecución. El proyecto que se había desarrollado no estaba de acuerdo el gobierno del estado en ese proyecto. Todo lo que nosotros hacemos en toda la República siempre lo ponemos a consideración de los gobiernos de los estados, sobre todo si son nuevas carreteras. Obviamente la repavimentación, pues todos los gobiernos de los estados están felices y la ciudadanía también. Pero si hay un nuevo proyecto, se pone a consideración de los gobiernos de los estados. Por ejemplo, en Querétaro se va a hacer un puente, ¿o ya se está haciendo? Este año comenzamos un puente, pues con el gobernador de Querétaro. De hecho, fue petición del propio gobernador de Querétaro que le ayudáramos en ese puente. En Tlaxcala, el puente que estamos haciendo, incluso fue petición de la gobernadora. Si nosotros tenemos la idea de que hay una carretera que requiere hacerse para la mejora de la vialidad y de la comunicación, lo planteamos a los gobiernos de los estados. En este caso, Rocío Nale nos dijo, es que ese proyecto no va a funcionar, no estamos de acuerdo como está planteado, nosotros tenemos otro proyecto. Y entonces en ese trabajo se está, junto con el gobierno del estado, para ver cuál es la mejor opción para esta carretera, pues que está muy saturada, la verdad, y que requiere libramientos principalmente, ¿no? Sí, incluso se había cancelado, ¿se acuerda que hubo hasta paros, no? Porque se había pensado en tener una caseta, sí, que finalmente no se hizo, bueno, sí, se detuvo. ¿Tienen una idea de para cuándo? O pues vamos a verlo con rediseño? Rocío para ver cuáles son las opciones y ver cómo podemos apoyar. Y en otro, bueno, en el mismo tema, pero también del estado de Veracruz, la construcción del puente Coatzacoalcos 3, estoy viendo que está considerado para este año. Se había pensado que iniciaría en el mes de abril, en este mes, la obra. Queremos saber si el monto que se había hablado era de 4,600 millones de pesos. Si nos puede confirmar esto y cuánto va a durar esta obra, por favor. Sí, he presentado algunas imágenes hoy, no, por lo extenso no traje más detalle, pero estamos ya a punto de sacar la licitación. El desarrollo del proyecto ejecutivo ya avanzó, es un puente atirantado. Tuvimos un tiempo de análisis para ver si lo hacíamos con doble voladizo o atirantado. Ya la decisión se tomó y debemos de estar licitando a finales de este mes para estar iniciando un mes después. Y sí, es un puente complejo, entonces se va a llevar este año y parte del próximo año. Es un puente muy extenso, como lo vieron. Las pilas pues se construyen dentro de la zona del río, tiene 40 metros de altura, ya con sus terraplenes tiene cerca de 2 kilómetros de longitud.
Entonces, debemos de estar iniciando máximo en junio de este año. ¿Y si son 4.600 millones de pesos o es...? Están en los últimos análisis de costo. Sí, por la característica del puente, es un puente costoso, pero están ahorita en los últimos ejercicios. Es una estructura metálica y con esta condición de atirantado por el... bueno, y además vamos a reparar el que es basculante, para que tengan acceso ahora sí ya barcos con alturas de 40 metros libres. Entonces, también eso está considerado dentro del costo. Muchas gracias. Por otro lado, Presidenta, de acuerdo a las declaraciones del propio director general del AIFA, el señor Isidro Pastor, se evalúa un proyecto para conectar la terminal vía ferrocarril con los principales puertos del país, incluyendo Veracruz. ¿En qué consiste este proyecto para convertir al AIFA en el primer aeropuerto internacional de América Latina, según declaraciones del propio Pastor? ¿Y qué infraestructura adicional se está contemplando, así como terminal de carga también, o qué se requiere? ¿Y cuál es el papel específico del ferrocarril en esta conexión con el puerto de Veracruz? Hay una vía de ferrocarril de carga que va a Veracruz. De hecho, estamos viendo que esa misma vía pueda ser utilizada para pasajeros, que es uno de los planteamientos que hice en campaña. Lo está analizando la Secretaría de Marina, qué se requeriría, la inversión que se requeriría. Eso llegaría una parte a Puebla y a Veracruz. Entonces, ese proyecto está. Pero existe la vía de carga. ¿Quién lleva esa carga? En este momento la llevan concesionarios, empresas privadas, por la privatización que se hizo a finales de los 90 de los ferrocarriles en México. Entonces se está analizando la posibilidad de que esta partecita del AIFA a la conexión de esas vías, cuánto costaría para pues garantizar la carga que llega justamente al AIFA y que pueda haber mucho más movilidad de la carga que llega por aviones. Está en análisis todavía, se está viendo esa posibilidad. Pero sí está en análisis, todavía no es así, un lo proyecto vamos a hacer mañana, no, está en análisis. Exacto. Sí. Muchas gracias.